es algo que para el médico la fiebre de origen desconocido es todo un reto. ¿Por qué? Porque estamos investigando qué germen o qué patología es aquella que nos va a causar o es el causante de la fiebre. Entonces, como ustedes han visto en esta parte, en este capítulo, pues prácticamente el médico es, como les decía, es el investigador, es el detective quien tiene que investigar, tiene que hacer una adecuada anamnesis, revisar la parte de lo que es el examen físico, revisar todos los estudios pertinentes que ustedes hayan podido solicitar para poder llegar a lo que es un diagnóstico y pues obviamente decirle al paciente realmente a qué se debe esa fiebre que ese paciente está teniendo, ¿no? Y pues obviamente algo que también es muy importante es que hay muchas patologías que vamos a ver más adelante que no tienen síntomas específicos. Valga decir, por ejemplo, un resfrío común, todo el mundo se da cuenta porque hay rinorrea, cefalea, malestar general, un poco de fiebre, congestión nasal, y pues eso ya nos orienta a que es un resfrío, ¿verdad? ¿De qué etiología? Lo más probable que puede ser de origen viral, ¿no? Pero hay algunas patologías como por ejemplo lo que son las brucelas, lo que son las micosis, inclusive algunas neoplasias que cursan como causa de fiebre de origen desconocido, donde los síntomas son totalmente inespecíficos. Podemos tener solamente lo que tienen en común es la fiebre. Y después el paciente te puede decir que tiene cefalea, malestar general, que tiene agitación, que tiene delirio, que tiene dolor en la región lumbar, en la región plantar, que le duele todo, y pues al final no sabemos qué es lo que le está pasando a ese paciente. Pues hay que preguntar algo muy importante que muchas veces nos olvidamos en la consulta externa, sobre todo en la parte de emergencias también. ¿Cuándo ha comenzado la enfermedad? O sea, ¿hace cuánto tiempo y de cómo ha dado el inicio esa enfermedad? Si ha empezado con fiebre, ha empezado con dolor de cabeza, ha empezado con dolor abdominal, ha empezado con tos, entonces es algo que pues obviamente nos va orientar. La duración es muy importante, no es lo mismo que haya comenzado este proceso hace una semana que hace 3 semanas o 4 semanas atrás. Entonces es algo que ustedes tienen que preguntar. Los cambios de intensidad, si las manifestaciones clínicas que le he ido mencionando ha ido aumentando la intensidad, tal vez ha empezado con un dolor muy leve y que pues ha ido incrementando conforme ha pasado el tiempo, o si es que toda esta sintomatología pues el paciente lo ha presentado de una evolución muy brusca, ha evolucionado muy rápido, ¿no? O tal vez ha evolucionado muy lento de acuerdo en el transcurso del tiempo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son pequeños, si ustedes quieren, tips que nos dan para que nosotros podamos abarcar el tema de lo que es la fiebre y poder empezar el proceso de la investigación. Y como les decía en la anterior clase, la historia clínica es fundamental. Es muy importante porque al final de cuentas la historia clínica es la única herramienta que nosotros como médicos tenemos para iniciar el proceso de investigación. Y si ustedes se han dado cuenta, como les había dicho, recapitulando un poquito del anterior tema, la historia clínica, la anamnesis es la clave de todo, porque ahí el paciente les va a dar muchas pautas. No habíamos visto la anamnesis, habíamos visto la parte de los antecedentes personales, patológicos, los no patológicos también, que es muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta. Y si ustedes van a ir bien en el transcurso de todo el transcurso de la materia, siempre cada capítulo del libro empieza con la historia clínica, hasta el momento, si ustedes se han podido dar cuenta. Y también en las otras asignaturas de lo que es la medicina interna, todo empieza con la historia clínica, ¿no? Entonces, acá en la parte de lo que es el estudio de la fiebre, pues ya tenemos que empezar a afinar un poquito más nuestro diagnóstico, a ser un poco más detallistas. Si antes solamente veíamos la parte macro,
Ahora tenemos que empezar a ver la parte micro y empezar a deshilachar, si ustedes quieren, todo ese tejido que tenemos en nuestro delante para ir afinando el diagnóstico. Y pues en la parte de los antecedentes es muy importante, sobre todo en aquellos pacientes que son inmunocomprometidos, como por ejemplo cuando hay una insuficiencia esplénica. Generalmente los pacientes que tienen alguna patología en el vaso, pues ustedes saben que ya se vuelven inmunodeprimidos, porque el vaso es un órgano. ¿Qué tipo de órgano es el vaso? Es un órgano inmunohematopoyético. Entonces si ustedes quieren, es parte de nuestro sistema inmunológico. Por eso es que cuando a los pacientes se les retira el vaso por alguna patología o algún trauma que ha habido, los pacientes tienen que recibir la vacuna antineumocócica y otros tipos de vacunas más para poder estar protegidos. La parte del alcoholismo es muy importante, que habíamos mencionado también, y en la parte del estudio de la fiebre es muy importante, porque incluso puede haber datos de lo que es la cirrosis hepática, como habíamos comentado, que también puede cursar con fiebre cuando es de origen alcohólico. Otra causa muy importante es la administración de las drogas intravenosas que habíamos mencionado. Esto no es porque la misma droga ilícita te va a producir lo que es la fiebre, sino ustedes saben que las personas que se administran lo que es la droga intravenosa generalmente tienden a compartir la misma jeringa y no tanto la misma jeringa, sino la misma aguja. Y pues estos pacientes que comparten la misma jeringa, la misma aguja, pues mayor predisposición a hacer fiebre. ¿Por qué? Porque puede estar habiendo hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, o tal vez está empezando lo que es el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no? Entonces todo eso, la parte de la droga también, pues obviamente hay que preguntar. Y pues si el paciente a la parte de la anamnesis nos va a negar, pues al examen físico es un poco difícil que se pueda ocultar esa parte, ya que pues obviamente si se revisan los brazos o donde hay los accesos venosos, pues ahí existe lo que es la evidencia. Todo paciente inmunocomprometido, sobre todo pacientes con VIH, es muy importante que ustedes averigüen. Como habíamos mencionado en la anterior clase, son gérmenes inusuales que vamos a encontrar en pacientes con VIH. Hay algunos pacientes que tienen algunos factores de riesgo, como por ejemplo los pacientes diabéticos. Ellos ya por sí, por ser diabéticos, ya tienen la tendencia a inmunocomprometerse, por el tema de que la misma diabetes ya te deteriora todo el organismo por dentro, y pues obviamente es una causa de que puedan adquirir mayor cantidad de infecciones los pacientes diabéticos, aparte de su enfermedad cardiovascular que les multiplica 10 veces. Pacientes oncológicos es muy importante. Estos pacientes oncológicos hay que ver en qué etapa están. Si están en una etapa de quimioterapia, radioterapia, o son pacientes oncológicos en estadio final o en estadio terminal, que es algo que nos va a ayudar para ver qué tanto nosotros podemos hacer por ese paciente. Como había mencionado también, la otra parte viene a ser el examen físico. El examen físico ya habíamos hablado igual de la anterior clase, donde pues tiene que ser un examen físico muy detallado. Un examen físico, habituándonos a la realidad, no se demora más de 5 minutos, revisando desde la cabeza hasta los pies, ¿no? Entonces acostúmbrense siempre a revisar todo completo al paciente. No por el hecho de que van a rotar cardiología solamente se van a dedicar a revisar el corazón, o porque van a rotar cirugía solamente se van a abocar a revisar la herida quirúrgica. Tienen que revisar al paciente íntegro, porque en la parte de lo que ustedes en la parte de su internado van a empezar a hacer sus evoluciones, pues tienen que colocar todo completo, no es solamente de la especialidad que están rotando. Algo muy importante, los signos vitales nos van a ayudar y nos van a dar pautas. No se olviden que hay que tomar lo que es la presión arterial, cuantificar la frecuencia cardíaca, cuantificar la frecuencia respiratoria, tomar lo que es la temperatura
y pues obviamente la saturación de oxígeno. Si ustedes se dan cuenta, en solamente los signos vitales estamos controlando dos sistemas, cardiopulmonar, ¿no? Y la parte circulatoria que también nos va a ayudar. Entonces eso es ya muy importante, que nos va a teledirigir si es que ese paciente hay una alteración, y pues obviamente ya nos va a dar lo que son las pautas. La parte neurológica es muy importante porque ese paciente puede estar con ansiedad, puede estar con delirio, puede estar con estrés, o puede haber algún deterioro neurológico, que pues obviamente eso también nos puede indicar que algo a nivel del sistema nervioso central pueda estar ocurriendo, ¿no? Desde una meningitis, una encefalitis, que pues eso lo van a ver más a detalle en neurología. Algo que recalca mucho es, sobre todo en la parte de, hay dos órganos muy importantes en el estudio de la fiebre, lo que es la piel y lo que son los ganglios linfáticos. En lo que es la piel, pues prácticamente habíamos dicho igual en la anterior clase, la piel no necesita mucha ciencia para ser explorada. Prácticamente con la inspección y con lo que es la palpación, pues obviamente vamos a poder determinar muchas causas, ¿no? Sobre todo la parte de las lesiones, sobre todo si vamos a tener algunos exantemas, como han mencionado perfectamente ustedes, pues en la parte de los exantemas maculopapulares, como por ejemplo que vamos a tener en cuenta en la meningococcemia, en la fiebre exantemática de las montañas rocosas, que pues obviamente ya la piel nos va a orientar. Pero también si es que hubiera algún tipo de eritema en la parte de la piel, pues tendremos que sospechar tal vez en un síndrome de choque tóxico o lo que es la fiebre por fármacos. En esto de la fiebre por fármacos es muy importante. Hay muchos fármacos que te causan lo que es la fiebre, desde fármacos como los digitálicos, los AINES, hay algunos AINES que también te causan, y pues esto se ve desde que el paciente ha comenzado con la parte del consumo de los antibióticos o de algún otro AINE o algún otro medicamento cardiológico, reumatológico, que pues obviamente a partir desde que el paciente ha empezado, pues ha empezado a hacer fiebre, fiebre y fiebre. Una vez que se suspende pensando que fuera tal vez los fármacos que se le ha iniciado, una vez quitando esos fármacos, pues obviamente la fiebre tendría que desaparecer en el lapso de 72 horas. Si fuera el caso, si ustedes quieren, se podría decir que la fiebre ha sido originado secundario a la ingesta de los fármacos. Entonces hay que averiguar también la parte del consumo farmacológico. Si bien nosotros hemos terminado de hacer todo lo que es la parte investigativa, como les había dicho, solamente con la historia clínica ustedes tienen que llegar al diagnóstico en un 80%, basándose solamente en la semiología. Y pues la semiología es la madre de todas las especialidades, o sea que hagan la especialidad que hagan, no se van a librar de la semiología. Entonces ustedes tienen que reforzar sus conocimientos en semiología, que eso les va a servir de mucho. Una vez que nosotros hemos hecho la historia clínica, hemos realizado la parte de nuestra sospecha diagnóstica, viene la segunda parte que habíamos mencionado, la parte laboratorial. En la parte laboratorial, en un paciente con fiebre, pues obviamente vamos a solicitar toda la parte de nuestro arsenal que nosotros vayamos a tener de lo que estamos sospechando. Lo de rutina, siempre se pide un hemograma completo. Al decir completo, ¿qué tiene que tener? Recuento de glóbulos rojos, recuento de glóbulos blancos con sus diferenciales y el recuento plaquetario. Ahí estamos viendo las tres series hematológicas, que pues obviamente en hematología van a ver ya las diferentes alteraciones en cada serie que hay. En lo que es la parte de los electrolitos, en caso de que haya tal vez algún desequilibrio hidroelectrolítico, lo que es la glicemia, si está ese paciente con una hiperglicemia o está con una hipoglicemia, la parte de la función renal, que es muy importante. Si estamos sospechando en que si la piel va a estar histérica, pues habrá un proceso tal vez que está comprometiendo el hígado, alguna patología hepática, que pues obviamente solicitaremos un perfil hepático.
Veremos los reactantes de fase aguda, como son la proteína C reactiva, la velocidad de eritrosedimentación, que eso pues obviamente va a elevar y nos va a dar que hay un proceso infeccioso, ¿no? Entonces, al ser un proceso infeccioso significa que hay en algún lugar del cuerpo hay un proceso, ¿no? Entonces, eso nos obliga a que nosotros tenemos que estudiar. Pero también hay algunas partes, sobre todo la parte de los famosos abscesos o la formación de algún contenido purulento que puede haber en cualquier parte del organismo. Puede ser en la parte de la cabeza, del tórax, abdomen, miembros superiores, inferiores o en la misma piel y en los tejidos blandos, que tal vez no se está demostrando como tal al examen físico, que tal vez no lo vamos a poder notar. Y pues obviamente acá nos dan dos herramientas, ¿no? Que si bien podemos utilizar lo que es la radiografía, podemos utilizar lo que es, si es que la radiografía no es algo concluyente, la tomografía y la resonancia magnética, que eso nos va a apoyar bastante. Y si con todo eso nosotros, con todo el arsenal de lo que hemos hecho en la parte investigativa, hemos llegado ya a un diagnóstico con toda la parte semiológica, la parte de laboratorios y la parte de gabinete imagenológico, pues viene lo que es el tratamiento. Y en el tratamiento en la enfermedad aguda, en una fiebre de origen agudo, pues obviamente nosotros se inicia un tratamiento empírico para ver qué tipo de germen es el que nosotros pues obviamente estamos sospechando, y pues obviamente vamos a teledirigir el antibiótico para que pueda combatir al germen que pues obviamente se está viendo. Si vemos que esta patología es por decir es un absceso, ya sea en la cavidad abdominal o en cavidad torácica o en alguna parte de las extremidades, pues obviamente solicitaremos la intervención del cirujano pues para que pueda proceder con el drenaje, ¿no? Independientemente de donde sea el foco, generalmente la parte quirúrgica se encarga de lo que es el vaciamiento, y pues obviamente ahí ya nos van a dar una pauta y eso se va a se manda a cultivo el líquido que pues obviamente purulento que va a sacar. Existe una parte que es la septicemia sin foco evidente. Pues prácticamente acá el paciente llega totalmente inestable a lo que es la emergencia y pues obviamente nadie sabe qué es lo que le ha pasado. Llega con alteración del estado de conciencia, con los signos vitales alterados, y pues obviamente aquí está el reto de que nosotros tengamos que investigar, ¿no? El paciente generalmente cuando llega en un estado de septicemia, el paciente llega febril, llega taquicárdico, llega hipotenso, no responde a líquidos, pues obviamente ya este paciente se tiene que estabilizar en la emergencia para posteriormente pasarlo a terapia intensiva, ¿no? Porque estos pacientes no pueden estar en una sala común cuando van a requerir varios estudios para llegar a lo que es el foco. Pero cuando el foco ya lo tenemos claro, que vamos a ver más adelante en el capítulo de sepsis, cuando hay un choque séptico que sí se sabe cuál es el foco inicial, que puede ser una neumonía, puede ser una pielonefritis, puede ser una colangitis, pues acá tenemos dos caminos. ¿Es un gram positivo o es un gram negativo? Si es un gram negativo, pues pensaremos tal vez en una pseudomonas aeruginosa, pensaremos en una Escherichia coli. Si es un gram positivo, los estafilococos, el estafilococo aureus, el estafilococo aureus penicilino resistente, o lo que son los estreptococos del grupo A. Independientemente cuáles sean los gérmenes que van a afectar, ya sea un gram positivo o un gram negativo, la cobertura antibiótica en un choque séptico pues no va a ser una simple penicilina. Tenemos que pensar en un antibiótico de amplio espectro, que nos cubra gram positivos, gram negativos, inclusive podemos aumentar la cobertura para que nos cubra lo que es los gérmenes anaerobios. Entonces todo eso ustedes tienen que pensar en un paciente séptico, tienen que ser más agresivos en el manejo, que este capítulo lo vamos a ver más adelante, que hay un capítulo específico para la sepsis. Como lo han mencionado ya igual en las exposiciones, hay una sepsis con manifestaciones cutáneas, ¿no?
la eritrodermia, los exantemas, y pues obviamente estos nos van a hacer sospechar en una enfermedad meningocócica o secundario a lo que son las riquecias o lo que es la enfermedad de las montañas rocosas. La eritrodermia también hay que sospechar cuando hay una infección primaria por VIH, y sobre todo revisar lo que son las palmas y los pies, porque también podemos estar ante la enfermedad de mano, pie, boca, que son enfermedades ya de tipo viral que también nos pueden causar estas lesiones cutáneas. La enfermedad de las fiebres de las montañas rocosas, pues bueno, como habíamos dicho, está causado por las riquecias. Y esto generalmente se va a caracterizar por el eritema que va a presentar a lo que es a nivel de la piel. Va a caracterizarse por fiebre, va a haber cefalea, va a haber mialgias, náuseas, vómitos, dolor abdominal, inclusive puede haber hiporexia. Y pues obviamente si ustedes se fijan con la clínica, pues es algo que hasta nos podemos sospechar que tal vez es una enfermedad reumatológica, o tal vez es una enfermedad gastrointestinal, o tal vez es una patología quirúrgica por el dolor abdominal, las náuseas, los vómitos que nos pueden hacer confundir. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí para hacer el diagnóstico de la fiebre de las montañas rocosas, las lesiones en la piel es la clave. Porque si ustedes se fijan en la parte de las manifestaciones clínicas, es inespecífico. Y pues obviamente esto es secundario a la mordedura de la garrapata. Otra cosa que ustedes tienen que ver es si hay unas lesiones eritematosas, como pueden ver el piecito de ella, es una púrpura fulminante, sobre todo que es más frecuente en los neonatos. Entonces esto es, como su nombre lo indica, fulminante. Una vez que empieza, pues si no se hace un tratamiento adecuado, ese neonatito puede fallecer en cuestión de horas, ¿no? Entonces la infección se va a meter por la piel y pues obviamente el desenlace es fatal si no se estudia y si no se trata a tiempo. Otra causa de fiebre que ustedes tienen que tener en cuenta, que también lo vamos a ver más adelante, son las fiebres hemorrágicas. Como ustedes saben, la mayoría de estas fiebres hemorrágicas son transmitidas por lo que son los diferentes mosquitos, Anopheles, Aedes aegypti, y pues obviamente hay 4 grandes grupos que nos van a causar estos fiebres hemorrágicas, ¿no? Como son los arenavirus, burriavirus, filovirus y lo que son los hantavirus. Entonces cada uno de estos van a causar las diferentes fiebres hemorrágicas, que entre ellas están fiebre amarilla, dengue y todo eso que lo vamos a ver más adelante. Otra causa de fiebre que también tenemos que estudiar a nivel de lo que es la piel es la fascitis necrotizante. Esta patología igual es muy importante porque igual la infección empieza a través de lo que es la piel, secundario a un germen que puede ser el estreptococo del grupo A, puede ser una flora mixta, facultativa anaerobia que tenemos que sospechar. ¿En quiénes vamos a sospechar? ¿Quiénes son los que tienen sus factores de riesgo? Las personas con diabetes mellitus, pacientes que tienen algún tipo de una vasculopatía periférica o inclusive que tienen consumo de fármacos intravenosos. Es muy importante la observación. Por eso es que les digo que siempre revisen al paciente completo. Y en la parte de hospitalización es muy importante que se acostumbren a hacer una observación muy rigurosa y minuciosa. Medidas enérgicas de apoyo, antibióticos, medidas de vasopresoras, ver alguna forma que también podamos apoyar. Y si ese paciente ingresado en un mal estado general, pues obviamente tendrá que ingresar a terapia intensiva. Y bueno, en la fiebre de origen desconocido, como ustedes lo han mencionado, la fiebre de origen desconocido no es aquella que solamente va a tener una fiebre mayor a 38.3 grados centígrados más de 3 semanas. Acá es muy importante, ¿por qué? Porque acá para nosotros es todo un reto el poder estudiar esta fiebre. Ustedes saben que la fiebre de origen desconocido puede ser de origen infeccioso, que es la mayor parte de los gérmenes que lo van a producir. Hay que sospechar desde una endocarditis, todas las patologías bacterianas, virales, micóticas. Posteriormente habrá que estudiar si toda la parte infecciosa nos sale negativo
y el paciente persiste con fiebre, pues tendremos que rotar a la parte de reumatológica, buscar lo que es lupus, artritis reumatoidea juvenil, arteritis de la temporal, tendremos que buscar tal vez psoriasis o alguna otra patología reumatológica. Si hemos descartado la parte reumatológica, pues obviamente, y es totalmente negativo, pues pasaremos a la parte oncológica. Todo proceso oncológico también nos va a iniciar con un proceso de fiebre. Entonces eso también tienen que acostumbrarse a pensar y que tiene que estar dentro de su arsenal de los diagnósticos diferenciales para que ustedes puedan también que los procesos oncológicos en su proceso inicial cursan con fiebre. Pero algo que es muy importante, generalmente un 20 a 30% nos quedamos sin diagnóstico. O sea que hemos estudiado todo, hemos agotado toda nuestra batería de diagnóstica, de investigación, pero lastimosamente no hemos podido dar con esa patología, con ese origen de esta causa, y pues obviamente el paciente se quedó sin diagnóstico. O sea, nunca le vamos a poder decir a ese paciente su fiebre era secundario a este germen o a esta patología. Pero se ha visto con algunos estudios que 6 meses después esta fiebre, cuando no se llega a un diagnóstico, cuando se queda de forma inconclusa o es inespecífica, pues obviamente llega a remitir en 6 meses, ¿no? Entonces el paciente en 6 meses posteriormente pues ya va a remitir lo que es el cuadro, y pues obviamente todos los estudios que nosotros hagamos tenemos que hacerlo con criterio. Si bien hemos iniciado un antibiótico, ese antibiótico pues obviamente tenemos que ir viendo la evolución del paciente. Si ese paciente en vez de estar mejorando, se está deteriorando, se está complicando, pues obviamente hay que revalorar, suspender antibióticos, tomar nuevamente cultivos, solicitar nuevamente estudios gabinetes, sentarse, revisar y pues obviamente empezar de cero. Es muy importante cada vez que el paciente haga fiebre y no esté respondiendo al tratamiento, pues ustedes tendrán que suspender todo, empezar de cero, estudiar nuevamente al paciente, pues obviamente hasta que algún estudio nos arroje positivo. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Ninguna. Aparte de infección del tracto urinario, como ustedes, aparte de que van a ver la parte de lo que son las manifestaciones clínicas, el tratamiento y todo lo demás, vamos a ver cómo vamos a hacer el estudio de una infección urinaria, que es una patología bastante frecuente, bastante común, que obviamente ustedes tienen que saber diagnosticar y tratar. Y para eso van a hacer un cuadro sinóptico, ¿ya? El cuadro sinóptico, pues este es el esquema de un cuadro sinóptico, donde acá van a colocar el título, los subtítulos que van a tener, que va a ser desde lo que tienen que mencionar, la parte de lo que es la definición, la etiología, epidemiología, manifestaciones clínicas, diagnóstico diferencial, tratamiento. Y pues en cada uno de esos lo más resumido en cada parte de su esquema. No sé si tienen alguna duda sobre la realización de esto.